días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que esté mirando este video, este mensaje. Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Perdón, ya hemos estudiado las 5 primeras iglesias del Apocalipsis. Hemos estudiado Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Estamos a ley de 2 iglesias más, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Hoy vamos a entrar en la iglesia de Filadelfia, la 6ª iglesia del Apocalipsis. Para los hermanos y amigos que nos ven por primera vez, quiero exhortarles a que vean los primeros 5 videos, los anteriores, acerca de las 5 primeras iglesias. Es importante que los vean para que puedan entrar en contexto de lo que hasta ahora hemos estado hablando. Vamos a orar para entrar en lleno en el estudio de hoy. Padre, te adoramos, te bendecimos y reconocemos tu soberanía sobre todo, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, de poder traer este estudio para tu pueblo. Vamos a hablar aquí de tu palabra, vamos a hablar también de mucha historia, de la historia que no está escrita, la historia del libro, la continuidad del libro de los Hechos, que somos nosotros quienes continuamos con esta historia. Es importante que tu pueblo sepa lo que ha acontecido en años anteriores. Te pido, Señor amado, que hoy tú nos dé la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento espiritual que necesitamos, que tú, mi Dios, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que tú nos dé la sabiduría, que tú les dé la sabiduría a ese pueblo que está allá afuera, para que ellos puedan entender, Señor, para que la palabra que tú hables por medio de mí llegue al corazón de cada uno de ellos, Señor. Mi trabajo es poner la palabra en el oído de ellos. Tu trabajo es hacerla funcionar en ellos, Señor. Que haga su trabajo, Padre de la gloria, y que sean edificados todos, Señor. Este es el propósito de estos estudios, Dios amado. Que seamos todos edificados en una manera u otra, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ya hemos dicho que las 7 iglesias del Apocalipsis son la continuación del libro de los Hechos. Lucas no pudo continuar escribiendo porque Pablo fue confinado en Roma hasta su muerte. Por lo menos eso es lo que nos dice la historia. En el estudio de las 5 iglesias hemos aprendido la historia de las iglesias desde Éfeso hasta Sardis. Hay muchos libros históricos acerca de las iglesias a través de los tiempos. Muchos libros buenos e interesantes. Sin embargo, hay uno que me llama la atención y es Historia del Cristianismo por Justo L. González. Se los recomiendo. Una excelente obra histórica. Pero como les dije, hay otras obras excelentes. Lo que yo quiero que entendamos claro y pongamos en nuestras mentes que la iglesia a través de la historia es la continuidad de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, es necesario que recordemos lo que estudiamos en la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, que comprende el tiempo desde el 538 hasta el 1517. La iglesia de Tiatira representa a la iglesia católica romana que gobernó y sometió todas las iglesias del Imperio Romano bajo su yugo. Ahora bien, de esta iglesia Tiatira es que nace la iglesia reformada. Martín Lutero en el 1517 escribe sus 95 tesis y la clava en la iglesia de Gutenberg. Por tanto, el periodo de las iglesias reformadas se conoce como el periodo de la iglesia de Sardis. En otras palabras, todas las iglesias reformadas, entiéndase la bautista, luterana, wesleyana,
la metodista, de la cual salen los pentecostales. En el día 1 del año 1901 salió del metodismo el pentecostalismo. Entre otras denominaciones como los Testigos de Jehová en el 1879, que sale del movimiento adventista. Los adventistas en el 1863, el cual se origina en la iglesia bautista. Ahora bien, ¿por qué traigo esto? Bueno, si quieren saber, quédense con nosotros. No se vaya, comparta con... Lo traigo para que entendamos y nos metamos en nuestras cabecitas que los movimientos a los que pertenecemos hoy no son movimientos de doctrina sana y pura. Nuestras doctrinas han arrastrado muchos errores de la iglesia madre, Tiatira, es decir, la católica. Doctrinas que matan dentro de nuestras iglesias evangélicas. Si usted me pregunta, ¿cuál tiene la verdad? Es mi responsabilidad decirles que todas las iglesias que usan la Biblia como única fuente de fe, de revelación de Dios, de autoridad, de moralidad y de conducta, entonces todas tienen la verdad. ¿Cuál entonces es el problema? Que todas tenemos diferentes interpretaciones de fe, de revelación de Dios, de autoridad, de moralidad y de conducta. ¿Por qué Dios permite esto dentro de su iglesia? Jóvenes, no es que Dios, o no es Dios quien lo permite. Somos nosotros los que hemos permitido eso. La palabra de Dios tiene una sola interpretación. Nosotros somos los que hemos tomado la vestidura del Espíritu Santo y hemos empezado a interpretar la palabra usando nuestra ciencia y nuestro conocimiento humano. No le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo, quien es el inspirador, el autor de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una, no cambia. Comparta este estudio con sus amigos y familiares. Síganos en Facebook y en YouTube. Y continuamos. Y vamos a continuar nuestro estudio de hoy. Ahora sí, Apocalipsis actualizado, Filadelfia, la sexta iglesia. Vamos a conocer históricamente esta iglesia. Filadelfia, la sexta iglesia del Apocalipsis, estaba ubicada como a 60 kilómetros al este de Sardis. No sé si se han percatado, se han dado cuenta a través de los estudios de nuestras iglesias que básicamente estaban todas relativamente cerca una de la otra. Esta ciudad tuvo diferentes nombres a lo largo de su historia, como Neocesarea, Flavia, pero su nombre más significativo con el cual la palabra de Dios lo presenta es como Filadelfia, que significa amor fraternal, para que lo entiendan. Filadelfia era una ciudad rodeada de una gran planicie de tierra quemada llamada Catacaumena y llena de cicatrices por su tormentoso y sacudido pasado de terremotos que tuvo que sufrir. El sitio donde anteriormente estuvo Filadelfia fue ocupado por los turcos y recibió el nombre de Alesir, que significa en turco ciudad de Dios. A diferencia de otras ciudades, Filadelfia fue fundada con el propósito de ser misionera de la cultura y lengua griega hacia Libia y Frigia. Cumplió también su misión, jóvenes, que para el año 19 después de Cristo, los lidios ya habían olvidado su propio lenguaje y poco le faltaba para convertirse en griegos. Hay un comentario del arqueólogo escocés William Mitchell Ramsay que dice que Filadelfia era el centro de difusión de la lengua y de las letras griegas en una tierra pacífica y por medios pacíficos. Jesucristo no pudo escoger a una iglesia más idónea para representar a esta época, la iglesia cristiana. Pues veremos que la profecía muestra que estos detalles históricos de Filadelfia ilustran
acertadamente su pasado espiritual, pues antes de ella estaban las difíciles y turbulentas épocas de Pérgamo, que se destacaba por su conformidad al mundo. También estaba Tiatira, en la cual reinaba la apostasía, y Sardis, que sacudió la historia cristiana con su reforma protestante. Vemos que Jesucristo expresa los siguientes elogios acerca de Filadelfia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. De esta manera, los escogidos de Filadelfia caminan en los pasos del remanente de Sardis. Recuerde que acerca de ello decía Cristo, guárdalo. Y además destaca que no negaron su nombre, pues Cristo dijo que iba a confesar el nombre de ellos delante de su Padre. Y para poder hacer eso, el remanente de Sardis tuvo que haber estado firme y sin negar el nombre de Cristo. Bueno, vamos a hacer un alto a la historia de Filadelfia y vamos ahora a empezar a analizar los textos que vamos a estudiar hoy, a ver lo que el Espíritu Santo nos revela en ellos. Vamos a buscar nuestras Biblias en el extraordinario libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, de los versos 7 al 13. He aquí el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré o te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de él en el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora bien, en el estudio de una de las iglesias anteriores, había mencionado que Filadelfia es la única de las 7 iglesias del Apocalipsis que solo recibe elogios de parte de Jesucristo. De esta manera, Filadelfia está en mejores condiciones que todas las iglesias anteriores a ella. 2 veces, Cristo repite que esta iglesia has guardado mi palabra, y guardar su palabra significa vivir por ella, jóvenes. Con esto fue lo que soñó realmente la iglesia de Sardis. Sin embargo, lo vemos hecho una realidad en Filadelfia. La época de la iglesia correspondiente a Filadelfia experimentó una renovación del espíritu y del entusiasmo y celo que la hacía semejante a la misma época inicial del cristianismo. Recuerde que Filadelfia significa amor fraternal. Eso es lo que la iglesia apostólica de Éfeso había experimentado en su primera fase, en sus comienzos, antes de dejar su primer amor. Ahora, el periódico histórico de la iglesia
perteneciente a Filadelfia experimenta un tiempo de reavivamiento entre Dios y su pueblo. Incluso dice que los falsos judíos, y esto, el concepto de judío, ya yo lo expliqué en la iglesia de Esmirna. Jesús usa el término judío para referirse a los cristianos, no a los judíos como tal. Según Pablo, judío es aquel que es circuncidado del corazón, nosotros la iglesia. Dice que esos falsos judíos o cristianos son enemigos de la iglesia y que reconocen su condición como amadas de Dios. Ahora bien, el versículo 10 es uno de los que más me encantan, porque expresa un precioso pacto de amor entre Dios y su pueblo, al decir: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Ya en el Antiguo Testamento, Dios utilizó parecidas preciosas palabras para describir esa relación íntima entre Él y su pueblo. Busque el libro de Jeremías 7:23, donde Dios nos dice: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y en el libro de Cantares también nos dice: mi amado es mío y yo suya. Filadelfia fue la iglesia del comienzo del tiempo del fin. Ahora bien, el periodo histórico de esta iglesia abarcó desde el inicio del tiempo del fin, 1798, ¿verdad?, cuando culminó el reinado de la Iglesia Católica sobre los reinos de Europa, ejecutado por el general Berthier del ejército de Napoleón, hasta aproximadamente el 1850, donde se origina la época de los juicios de Dios sobre el mundo pecador. Esto sabemos gracias al contexto de las iglesias anteriores y al hecho que en la descripción de esta iglesia, cuando dice la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, y como podemos ver, esta expresión aún está en el futuro. Apocalipsis 3:10. La confirmación de esta declaración se encuentra en el hecho que Jesucristo presenta a la siguiente iglesia profética, la Odisea, la séptima y última, como la iglesia del juicio. Como veremos en el estudio de esta séptima iglesia, no se lo pueden perder. Ahora bien, en este periodo podemos ver que de la estancada situación de las iglesias luteranas, anglicanas y calvinistas, surgió un impresionante reavivamiento y despertar evangélico en la cristiandad, en Europa y en los Estados Unidos de América, que se manifestó de las siguientes 5 maneras. Y esto que voy a explicar es necesario que todas las iglesias lo sepan. Recordemos que esto es historia de la iglesia, continuidad del libro de los Hechos. No deje de compartir este estudio con sus familiares y amigos. Y continuamos. Yo sé que en las iglesias estos temas históricos nunca se tocan, hermanos. Lo sé. Sin embargo, son temas tan importantes como todos los temas del libro de los Hechos. Porque podemos aprender mucho de estos grandes hombres, de estos grandes evangelistas que son nuestros antecesores en el Evangelio. Vimos un reavivamiento y despertar evangélico. En el estudio anterior les dije que íbamos a hablar de John Wesley, ya que por encimita lo tocamos. John Wesley fue el fundador de la Iglesia Metodista. Dicho sea de paso,
dije anteriormente que de la iglesia metodista salieron los pentecostales. Grandes multitudes fueron atraídas, sobre todo de la gente menos afortunada, que comúnmente fueron despreciados en los grandes templos como rudos, como ignorantes, como borrachones. Por otro lado, tenemos a George Whitefield, un amigo íntimo de John Wesley. Les predicaba antes del trabajo al aire libre y los organizó en grupo de oración como lo habían hecho antes los pietistas. Miren esta foto de George predicando al aire libre. En Inglaterra había un cambio profundo que recibió el nombre de el Gran Despertar Evangélico. John Wesley trabajó en reforma a la iglesia de Inglaterra y esparcir por el país la santidad espiritual, jóvenes. Por otra parte, George Whitefield contribuyó grandemente en el Gran Despertar de Nueva Inglaterra en el 1740. Para los amigos que no saben qué es Nueva Inglaterra, es el territorio de la región noroeste de los Estados Unidos y comprenden 6 estados. Tenemos a Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island. Ahora bien, se reavivaron espiritualmente las iglesias congregacionalistas y las presbiterianas, lo que condujo también a la formación de la grandiosa iglesia bautista. Perdón, los bautistas son evangélicos con sus conceptos, con un fuerte énfasis en la necesidad de una entrega personal a Cristo, es decir, una relación íntima con Jesucristo. Y esta es una de las enseñanzas que más me gusta de la iglesia bautista, que promueven la relación personal e íntima con Jesucristo. Bueno, no todas, algunas. Perdón. También predicaban la salvación por gracia. Comparto con ustedes esta foto de una predicación al aire libre en los Estados Unidos. Me parece que vamos a tener que volver a esos tiempos a predicar al aire libre. Dele me gusta a nuestra página en Facebook. Síganos en YouTube. Suscríbase. Apriete la campanita para que se mantenga informado con todos nuestros videos. También en la Francia católica hubo un gran resurgimiento de la piedad. Los cristianos reaccionaron contra el ateísmo de la Revolución Francesa, jóvenes. Otro gran despertar hubo en los Estados Unidos de América, donde se vivió la evangelización de esa nueva nación. Había un magnífico despertar de las empresas misioneras cristianas. Los cristianos de Inglaterra llevaron misioneros a toda la vasta expansión del Imperio Británico. También se crearon las sociedades misioneras. En el 1785 solo había 20 misiones protestantes en el mundo, de los cuales 10 pertenecían al pequeño grupo de los moravos. Los moravos eran grupos de Moravia. También como los pietistas, que eran grupos religiosos protestantes que se oponían al intelectualismo y al formalismo de las iglesias luteranas y calvinistas. Tenemos también al pastor William Carey, quien despertó la iglesia de Occidente y llegó a ser conocido como el padre de las misiones modernas. Desafió a la iglesia evangélica a establecer agencias misioneras y enviar misioneros a los continentes no cristianos, jóvenes. William Carey fue un pastor laico bautista que fue en el 1793 como misionero de Inglaterra a la India. Pero antes de partir organizó la Sociedad Misionera Bautista. 3 años después se organizó también la Sociedad Misionera Interiglesias de Londres y otros 2 años después la Sociedad Misionera en Holanda. Después también la de Berlín, la de Alemania. En el 1810 también en los Estados Unidos la
la Junta Norteamericana de comisionados por las misiones al extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que aprender, hay que leer. Fue así como se fundaron y establecieron decenas de sociedades misioneras protestantes, si usted no lo sabía. Estamos hablando aquí de la continuidad del libro de los Hechos, jóvenes. Filadelfia era conocida como la iglesia de las misiones. Era una iglesia hermosa que enviaba misioneros a todo el mundo. También se crearon las nuevas sociedades bíblicas. A nuestros hermanos les surgió la maravillosa idea de promover la palabra de Dios a bajo costo a todo el mundo, por si no lo sabía. Fue así como en el 1804 se fundó la Sociedad Bíblica Británica. En el 1816 la Sociedad Bíblica Americana. Imagino que esta sociedad sí la conocen todos. Se realizaron traducciones a nuestros idiomas. Hoy en día hay más de 140 sociedades bíblicas en más de 200 países en el mundo, jóvenes, que están organizadas bajo el techo de las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Qué más? Pues también hubo otros destacados emprendimientos misioneros. Robert Frakes comenzó en Inglaterra la escuela bíblica dominical que trajo beneficios a millones de niños en Europa y en los Estados Unidos, por si no lo sabía. George Muller fundó en el 1832 un orfanato que se expandió y desarrolló a una red de orfanatos que benefició a 2 millones de huérfanos. Este es uno de entre tantas redes de orfanatos que se fundaron. El cristiano evangélico William Wilberforce declaró en el 1833 que la esclavitud era ilegal en el Imperio Británico. Otros cristianos lucharon por la abolición también de la esclavitud en los Estados Unidos. Y además surgieron cientos de escuelas y colegios de las diferentes iglesias cristianas. Su personal era mayormente laico con gran entusiasmo. Muchos volvieron a vivir la realidad de tener a Cristo como su Salvador personal. Así se presentó esta época de gran servicio abnegado por Dios y el prójimo. Era una era de colaboración entre las diferentes denominaciones cristianas, algo que nosotros necesitamos hoy. Y por último, un tremendo interés por las profecías de la Biblia, algo que también necesitamos. Algo que desafortunadamente la iglesia ha ido perdiendo poco a poco, no sé por qué. Perdón. En esta época se presentó un enorme interés por conocer y entender las profecías de las Sagradas Escrituras en muchas iglesias y denominaciones cristianas. Recuerden que el tiempo del fin había comenzado y el libro profético de Daniel había sido abierto al conocimiento humano. La cercanía del retorno de Cristo, jóvenes. A esta iglesia Jesucristo presenta su retorno con mayor énfasis que en los mensajes precedentes a las otras iglesias. A Filadelfia, Cristo anuncia su cercanía y proximidad de su retorno diciendo: he aquí, yo vengo pronto, jóvenes. Cristo viene pronto, tenemos que prepararnos. La naturaleza profética de los mensajes de las 7 iglesias, vemos que a medida que avanzan las 7 iglesias del Apocalipsis, el retorno de Jesucristo se acerca cada vez más, jóvenes. Y ahora lo volveremos a analizar un poquito más detallado. Perdón. En las primeras 3 iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, no encontramos alusión a la segunda venida de Cristo. Pero en la 4ª iglesia, Tiatira, la gran esperanza comienza a amanecer. En ella encontramos una simple alusión diciendo: retenedlo hasta que yo venga. En la 5ª iglesia, Sardis, ya estamos más cerca del acontecimiento cuando Cristo dice que hay que velar, pues si no, vendré como ladrón en la noche. Apocalipsis 3:3.
Así que en Sardis la venida de Cristo es presentada como la de un ladrón. No es que Él es ladrón, ya eso yo lo expliqué. En la sexta iglesia, Filadelfia, que es la que estamos hoy estudiando, jóvenes, menciona el retorno de Cristo de una manera directa. He aquí, yo vengo pronto. Luego en la séptima y última iglesia, la Odisea, la venida es inminente, pues Jesucristo pronuncia una declaración conmovedora diciendo que está a la puerta. ¿Qué podemos apreciar en estos textos, jóvenes? Que la insistencia va aumentando progresivamente. Esta es otra prueba que nos ayuda a entender que las 7 iglesias del Apocalipsis son una secuencia de épocas sucesivas, cada vez más cercanas al gran día del Señor. Dice Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos al ver que ese grandioso día se acerca. No se pierdan porque todavía falta lo bueno. No se desprenda de este canal. Comparta con sus amigos y familiares. Ahora bien, Filadelfia es la iglesia del gran despertar religioso relacionado a la proclamación del cercano retorno de Jesucristo, en el contexto de la luz de las profecías del tiempo del fin, según Daniel. Busque Daniel 12:4. Recuerde que Filadelfia tiene un tormentoso pasado de terremotos espirituales que sacudieron al mundo cristiano durante siglos, dejándolo lleno de cicatrices y tierra quemada. Ahora es tiempo para un nuevo nombre, un nuevo enfoque, un nuevo carácter, una nueva misión. Con el testimonio visible al mundo del despertar religioso y del celo misionero. Incluso los enemigos de la iglesia reconocieron su condición como amados de Dios. La época correspondiente a Filadelfia fue el momento histórico que más preocupó por las promesas escatológicas. Reinaba ampliamente la esperanza en el cercano retorno de Dios, del reino de Cristo. Esta esperanza se apoderó de muchos cristianos en los Estados Unidos y también en Europa, con énfasis especial en Alemania, Escandinavia, Francia, Suiza y Holanda. El historiador John B. McMaster dijo que en esa época 1 millón de personas de los 17 millones de habitantes de los Estados Unidos participaron en ese movimiento. Perdón, era impresionante, jóvenes. Hombres de todas las organizaciones religiosas estaban convencidos que se acercaba la segunda venida de Cristo. Ellos salieron de las diversas iglesias y denominaciones y dejaron atrás los nombres y los sentimientos sectarios. Bajo consagración y sacrificio se unieron para alarmar a la iglesia y al mundo que Cristo viene. Y eso es lo que se supone que la iglesia haga en este último tiempo. Gritarle al mundo que Cristo viene. El mundo secular, al igual que el mundo religioso, se llenó de esperanza y de optimismo. Es interesante que el mensaje a Filadelfia, Cristo presenta una puerta abierta. Y en el mundo cristiano hubo el impresionante movimiento millerita, adventista, que previó, según sus cálculos proféticos, el retorno de Jesucristo para el año 43. Este es el problema, jóvenes, cuando nosotros comenzamos a buscar fechas para el retorno de Cristo. Comparto una foto de Guillermo Miller predicando. Jóvenes, Jesucristo fue bien claro. Ni el día ni la hora, nadie lo sabe. Esto está en la potestad del Padre solamente.
Jesucristo dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Jesucristo se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo, el verdadero, como aquel que tiene la llave de David. Y aquí encontramos un precioso símbolo de poder. La palabra de Dios enseña que Jesús es el legítimo heredero del trono de David. El ángel que anunció a María acerca del nacimiento milagroso de Jesús le dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús es el Rey del divino reino eterno, con la capital en la nueva Jerusalén celestial que se asentará finalmente en la tierra nueva, jóvenes. En el Apocalipsis se nos presenta a Jesucristo, no solo con la llave de David, mis queridos hermanos, sino también con una serie de otras llaves, como las llaves de la muerte y las llaves del Hades, es decir, las llaves del sepulcro. Pues Jesucristo es la resurrección y la vida, teniendo el poder sobre la muerte, según nos dice Juan. Y no tan solo esas llaves, sino que tiene las llaves para poder abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En Apocalipsis 5:5. ¿No es maravilloso que nuestro Dios tenga todas esas llaves? De esta manera el Apocalipsis nos revela el gran poder y la enorme autoridad divina de Jesucristo. Pero en este momento nos toca analizar específicamente la llave de David, con la cual nuestro Señor dice que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, este versículo nos hace pensar inmediatamente en las llaves del reino de los cielos que Jesucristo dio a Pedro y a los demás discípulos. Las llaves del reino de los cielos. Wow. Perdón. Jesús dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Es importante saber que las llaves del reino de los cielos no fueron entregadas solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, jóvenes. Hablando a todos los discípulos, Jesús dijo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pedro no dijo que el privilegio de atar o desatar es exclusivamente de él, pues las cosas eran claras, no había ninguna confusión ni malos entendidos entre los discípulos. Ahora bien, ¿quién recibe esta potestad de atar o desatar? Bueno, todo aquel que reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Continuamos. Pedro lo reconoció por revelación divina y por supuesto también los demás discípulos. Pero no solo ellos, sino todos los seguidores y siervos del Señor Jesucristo a lo largo de la historia. Bueno, obviamente, ¿verdad? Todo lo que reconocieron esa misma verdad divina celestial. Después de recibir la orden de parte de Jesús, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pedro se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
¿Cuál fue la respuesta divina? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora bien, he aquí la pregunta clave en este estudio. ¿Qué significan estas llaves del reino de los cielos? ¿Y qué significa, en ese contexto, atar o desatar algo? El versículo nos presenta acciones terrenales, atar o desatar, que tienen impactos en los cielos, donde como consecuencia directa lo mismo será atado o desatado. Pero para entender lo que todo esto significa, jóvenes, hay que estudiar el contexto de Mateo 18, en el cual Jesucristo nos provee de varios ejemplos para explicar esta misteriosa declaración. Las Sagradas Escrituras enseñan que el malo no entra ni tampoco deja entrar a otros al reino de los cielos. En ese sentido, cierra la entrada al reino de los cielos a sí mismo y a otros por su actitud, jóvenes, y comportamiento de rechazo y condenación que hace tropezar a los demás. Mientras que el bueno entra al reino de los cielos y también deja entrar a otros. ¿Por qué? Bueno, por su actitud y comportamiento de aceptación y comprensión. La clave para entender todo esto está en los versículos del 1 al 9, donde Jesús explica, y vamos a leer Mateo 18 del 1 al 9. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí se nos presenta la actitud de abrir. Ojo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aquí se nos presenta entonces la actitud de cerrar. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Más adelante Jesús explica cómo se debe perdonar al hermano y presenta dos parábolas que ilustran esta verdad con más detalle. Siendo estas la parábola de la oveja caída y la parábola de los dos deudores. Mateo 18, 10 al 35. En el ejemplo de la parábola de la oveja caída, aprendemos que si menospreciamos al prójimo descarriado, estamos en la actitud de cerrarnos el acceso al reino de los cielos a nosotros mismos y al prójimo. Pero si seguimos el ejemplo de Cristo de buscar y salvar al descarriado, estamos en la actitud de abrirnos el acceso al reino de los cielos a nosotros mismos
y también al prójimo. Mateo, busque 18. La decisión está obviamente en la persona misma, pues la salvación o perdición es condicional y depende de nuestras actitudes y decisiones respecto al rechazo o a la aceptación del plan de salvación, como aprendemos en la instrucción de cómo se debe perdonar al hermano. Vea Mateo 18, 15 al 17. Continuamos. Y en el ejemplo de los dos deudores, aprendemos que se requiere una actitud de arrepentimiento genuino, sincero, y que debemos de ser muy humildes, jóvenes, y compasivos con el prójimo y amplios en perdonar las ofensas del prójimo. Les recomiendo que vea el video El Perdón, que hablo de esta parábola, ¿no? Debería de verlo. Además, no debemos de ser duros ni fríos, ni abusivos en nuestra actitud para con el prójimo. Todo esto influye para bien o para mal. Manténganlo en la memoria. Para salvación o para perdición de uno mismo o del prójimo. Todo se trata de humildad, reconciliación, misericordia y perdón. Importante. Si manifestamos una actitud, podemos abrir el reino de los cielos al prójimo. ¿Cómo está tu actitud? ¿Estás usando la llave para abrir o para cerrar el reino de los cielos? ¿Estás atando o desatando tu salvación eterna o la de otras personas? Pero si somos soberbios y no perdonamos, ni buscamos la reconciliación y no tenemos misericordia, nos cerramos la entrada al reino a nosotros mismos. Y ponemos tropiezo al prójimo que probablemente por nuestra mala actitud se decepciona o endurece y queda fuera también. Eso es lo que Jesucristo reclamó a los intérpretes de la ley de antaño, diciendo: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Lucas 11:52. Así que Pedro no tiene la exclusividad de una llave especial. Ya eso lo hemos discutido. Perdón. Ahora bien, ¿por qué Jesús asigna las llaves del reino a Pedro? Esta sí me gusta. La respuesta la encontramos en Hechos 2:14. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y lanza su primera predicación al pueblo judío. Con esa predicación abrió las puertas del reino para que todos los que crean en Jesús puedan entrar y formar parte de este. En otras palabras, las llaves del reino es el mensaje de salvación, el evangelio de Jesucristo. Todos los seguidores de Jesucristo que hemos aceptado a Cristo como el Hijo de Dios, hemos recibido esta llave espiritual en nuestra conversión, jóvenes. La pregunta es, ¿cómo la usamos? ¿Para salvación o perdición de nosotros mismos y de nuestros prójimos? Nuestro comportamiento, carácter, temperamento y ejemplo para con el prójimo lo va a demostrar. Es por esta razón que el mismo Jesús dijo que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos, sino ¿cuál? El que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que va a entrar. Nuestro comportamiento habla por nosotros mismos y eso tenemos que tenerlo presente. Y para culminar este extraordinario estudio de la sexta iglesia del Apocalipsis, Filadelfia, vamos a finalizar con las promesas del vencedor. Y quiero pedir disculpas porque me vi obligado a explicar sobre las llaves de David.
Pero yo sé que están aprendiendo mucho en este estudio de Filadelfia, ¿o no? ¿A que no sabían lo que significaban las llaves del reino? No, yo sé. Yo sé que muchos ya lo sabían. Así que continuamos. Vamos a leer Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Padre, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bueno, una columna está asociada al concepto de continuidad. Al decir columna en el templo se refiere ¿a quién? A la iglesia. De esta manera, este versículo hace alusión al eterno reino de Dios y nos da a entender que durante la duración eterna de aquel reino, el vencedor será parte integral del mismo, es decir, para siempre. Daniel 2:4 lo pueden ver. Los judíos tenían la costumbre de erigir una columna como monumento a una persona fallecida. De esta manera recordaron a una persona después de su muerte y mantuvieron su memoria. Fue así como una persona queda como parte esencial del templo de Dios por siempre. Es un lugar de honor, vamos. Esto se encuentra, por ejemplo, en la sinagoga de Chorazín y de Kefar, Capernaum. Es muy significativo que Jesús promete escribir el nombre de su Santo Padre sobre el vencedor. Lo mismo ocurre con los 144,000 de Apocalipsis 14:1. Se trata de una cuestión de identidad, pues en las Sagradas Escrituras el nombre de Dios representa su carácter. El nombre de Dios es santidad, justicia y amor. Que tengan bien claro. Por lo tanto, Dios promete transformar el carácter de sus hijos vencedores hacia la justicia, la santidad y el amor divino. Recibir el nombre de Dios en nuestras frentes, es decir, experimentar la transformación de nuestro carácter hacia la imagen y semejanza divina, significa ser sellados por Dios. La única manera de poder experimentar este milagroso es mediante una profunda relación con Dios mediante el ministerio del Espíritu Santo. Al decir que nunca más saldrán de ahí, nos da a entender que ya no habrá peligro que caigamos o que volvamos atrás. Ahora pertenecemos al Señor. La salvación está asegurada para siempre. Al fin del tiempo de gracia y del juicio, el destino eterno de los vencedores victoriosos habrá sido sellado para siempre. Y finalmente recibirán el reino eterno de Dios y la vida eterna en un mejor mundo. Jóvenes, que Dios nos ayude a reconciliarnos con Él y con nuestros prójimos, para que estas gloriosas promesas se cumplan en nuestras vidas. Y culmino este estudio de Filadelfia y les exhorto a que no se pierdan nuestro próximo estudio. Anótelo. Las 70 semanas de Daniel en doctrinas que matan dentro de las iglesias evangélicas. Y luego entramos en la séptima y última iglesia de todos los tiempos, la Odisea, la iglesia del fin del tiempo del fin. Vamos a orar y despedirnos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado
de poder compartir tu palabra, poder compartir este estudio bíblico con tu pueblo, con tu iglesia que están necesitados de aprender, de capacitarse, de prepararse. Señor, que este estudio llegue al corazón de cada uno de ellos, Señor. Que tú les des el entendimiento, les abras los ojos del entendimiento, les dé sabiduría, discernimiento espiritual, Señor amado, para que todo esto que hemos hablado aquí de la historia de la iglesia y también del libro de la iglesia de Filadelfia, que es ya la penúltima iglesia, Señor, podamos entender qué tan cerca está tu venida. Porque ahora solamente nos falta estudiar la última iglesia, la séptima y última iglesia, que es la iglesia del fin de los tiempos. Te doy gracias porque tú, mi Dios, has usado a este instrumento tuyo para glorificarte y para también, Señor, glorificarte en los que han visto este estudio. Glorifícate en sus vidas, Señor, y hazle entender que tu regreso está cerca, 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 y que debemos de prepararnos para el encuentro con nuestro Dios y prepararnos también para el tiempo de angustia de Jacob. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que te doy gracias. No olviden compartir este mensaje con sus amigos y familiares. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganos en las redes sociales de Facebook. Y nada, será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Sayonara, arrivederci, bye bye. Hasta la vista, baby. Dios le bendiga.